¡Hey! Hola a todos, sean bienvenidos a Aprendiendo de Todos. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a realizar una colaboración Historia y Matemáticas con el profe Julio. Hola. Sí, no es el colombiano, esto es lo que hay. Yo soy David Ramos Negrete y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tanto se sabe acerca de Pitágoras? En realidad muy poco, ya que todo lo que se sabe acerca de él fue escrito posterior a su muerte, y la mayor parte de quien lo hizo fueron sus seguidores y discípulos. Sobre su vida, se sabe que nació en la isla de Samos, cerca del mar Mediterráneo, hacia el año 580 a.C., y su muerte fue en el año 497 a.C. Viviría en esta zona o en esta isla su infancia, pero con la invasión de los persas tuvo que mudarse a Crotonia. Esto es cerca de la actual Italia, y ahí fundaría la escuela pitagórica. La fundación de la escuela en realidad pintaba más como una secta política y religiosa, y ahí sus discípulos se dedicaron al estudio de las artes, de la ciencia, de la filosofía, de las matemáticas, la astronomía y la música. Consideraban que las matemáticas son las únicas que rigen el universo. Ellos le dedicarían una especial atención al número 10, pues creían que era el número perfecto y el más importante. Discípulo de Anaximandro, Pitágoras era creyente del dualismo, es decir, que el humano lo conformaban alma y cuerpo. El alma es considerada para Pitágoras un ente eterno migratorio que daba armonía y mantenía con vida a los seres vivos. Otro dato importante de la escuela pitagórica es que ellos creían en el misticismo de los números, pues para ellos eran el fundamento de todas las cosas y son elementos reales dentro del cosmos. La mística numérica estaba compuesta por la atribución a la matemática y la filosofía a todas las cosas, y estaba compuesta por 10 números o preceptos importantes. El número 1 era representado por la razón, pues este no era un número divisible y no permitía ningún tipo de divergencia. El número 2 estaba representado por la opinión, la tierra y la feminidad. El número 3 representaba la santidad y la masculinidad. El número 4 representaba la justicia, pues este era la representación del igual por el igual. El 5 era representado por el matrimonio, por ser la suma del 2 con el 3. El 6 representaba a la vida, y es decir, representaba al 3 y al 5. El 7 representaba la salud, la inteligencia y la luz, que también era representado con el dios Apolo. El número 8 estaba representado por el amor, por la amistad y la destreza que tenían los humanos. El 9 estaba representado por la justicia. Sí, otra vez, la justicia. ¿Por qué? Pitágoras. Número 10 estaba representado por la perfección, y es la suma de los 4 primeros. A continuación, el maestro Julio nos va a hablar acerca del teorema de Pitágoras, algunas de sus implicaciones. Oh, sí, cierto, me falta un pequeño dato más. Este dato habla acerca del teorema de Pitágoras. En realidad, no podríamos decir exactamente que fue un descubrimiento de Pitágoras. En realidad, es probable que este sea un hallazgo que él haya descubierto según sus viajes a lo largo de la zona del Mediterráneo. Es decir, mesopotámicos, chinos, egipcios ya utilizaban el mismo principio del teorema. Claro, de forma diferente, con números distintos, pero en sí utilizaban el mismo principio. Podían calcular los desbordamientos del río Nilo, o poder calcular áreas de los terrenos o sembradíos con triángulos rectángulos. Y bien, para poder continuar, el teorema con peras y manzanas te lo va a explicar el profe Julio. Bien, el teorema de Pitágoras tiene una definición muy sencilla, aunque un poco escabrosa. Esta definición es la siguiente: el cuadrado de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Bien, para empezar a desmembrar esta definición tan escabrosa, es importante que definamos qué es un triángulo rectángulo. Recuerda que el triángulo rectángulo es aquel que cuenta con un ángulo recto en su interior. Ahora, es importante también definir qué es una hipotenusa o cuáles son las características de esta. Una hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y además es el lado opuesto al ángulo recto. También se representa con la letra C, pero acuérdate que debe ser con minúscula.
Bien, los catetos ahora son los lados que forman al ángulo recto y evidentemente tendrán que ser más pequeños que la hipotenusa. Además, estos están representados con las letras A y B minúsculas. Como dato, recuerda que los polígonos se nombran a partir de sus vértices y estos además se nombran en sentido antihorario, es decir, al contrario de las manecillas del reloj, así como gira la Tierra o así como nombramos los cuadrantes en un plano cartesiano. Además, estos vértices se nombran con letras mayúsculas y de esta manera pues entendemos que los lados de un triángulo o de cualquier triángulo están nombrados por el vértice opuesto pero con una letra minúscula. Ahora, en resumen, entenderíamos toda esta definición con una simple ecuación que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Con medidas, ¿cómo lo hacemos? Resulta que, imagínate que tenemos un triángulo rectángulo de vértices A, B y C, en donde el lado A mide 3 unidades, el lado B mide 4 unidades y el lado C mide 5 unidades. Entonces, podríamos calcular, usando la fórmula anterior o la ecuación anterior, que se cumple el teorema de Pitágoras. Oye Julio, ¿y qué pasa si no tengo el valor de A, de B o de C? Bien, esa es una muy buena pregunta y es también muy fácil de responder. Resulta que, como lo vimos anteriormente, es una simple ecuación, entonces aplicando las propiedades de la igualdad podemos resolverlo. Esto en palabras un poco más sencillas podemos ocupar la transposición, es decir, cambiar de lado los términos de tal manera que vamos despejando el que no encontramos y de esa manera encontramos el valor deseado. Recuerda que debemos tener al menos dos valores para poder calcular un tercero. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Si llegaras a tener alguna duda, Dejen en los comentarios, regálanos un like suscríbete, y comparte. activa la campanita también. Muy bien, yo soy David Ramos Negrete Yo soy Julio Arellano, y esto fue aprendiendo de todos. Bye.